Vamos a trabajar con la palabra no me avergüenzo. Avergüenzo, que en el griego aparece como un verbo infinitivo, que es del verbo avergonzar. Estar. Pero hermano, está usando un verbo estar. O estoy. Está bien. Pero los verbos copulativos, al usar los verbos infinitivos estar o ser, y los verbos copulativos no dicen nada. Si cree, el contexto dice si cree, será salvo. Será salvo. Cuando hemos creído, ya somos salvos. Ya. Esa palabra ya indica un perfecto listo, que ya somos, la acción está hecha. Ya tú eres justificado por haber creído ya. Perfecto. Okay. Ya hablamos bastante de eso en el video 1, ¿ok? Y hablamos también, pues, cuando dice aquí, pues es poder de Dios, que indica que cuando se dice pues es poder de Dios, la forma correcta es usando la palabra porque es el poder de Dios, porque el artículo definido en español, él, define lo que hace o lo que es el evangelio. Al define lo que es el evangelio, que es el poder de Dios. Usando el artículo, define más este sustantivo. Le da más fuerza, más validez y fuerza, más valor al artículo nominativo, que es la palabra poder. Porque si se dice que es el evangelio y yo te respondo, pues es poder de Dios. Es poder de Dios, se está invalidando o gestando, no se le está dando valor a lo que es el evangelio o a lo que hace el evangelio, que es el poder de Dios en acción para restaurar, liberar al cautivo, perdonar pecado, etc. Pero entonces lo que sería correcto usar un artículo en español que es el artículo definido, para que entonces se diga, pues, ¿qué es el evangelio? ¿O por qué yo no me avergüenzo del evangelio? Pues entonces la respuesta es porque es porque es el poder de Dios. Ya cuando se usa el poder de Dios, está definiendo con exactitud lo que es el evangelio, lo que hace el evangelio o en qué consiste el evangelio. Cualquiera de las tres palabras, ¿ok? Perfecto, ok. Vamos a trabajar con la palabra no me avergüenzo. Avergüenzo, que en el griego aparece como un verbo infinitivo, que es del verbo avergonzar. Del verbo avergonzar. Esta palabra no me avergüenzo, que sale de un verbo infinitivo que es avergonzar, que sería entonces, si lo vamos a ver en el punto de vista del verbo ser, ¿verdad? Ser y avergonzar, que es un verbo, está indicando una acción permanente. Es un verbo. Los verbos son acciones que se hacen. Lo que habría que analizar los verbos regulares de los verbos infinitivos que en comparación a los verbos copulativos. Y aquí yo no veo que esto sea un verbo copulativo, porque los verbos copulativos están muy unidos a los verbos de ser, estar también, que es un verbo. Pero aunque esté unido al verbo ser y estar, los verbos copulativos hablan un poquito más de un estado o una condición. Estado o condición, los verbos copulativos, y no expresan, los verbos copulativos no expresan una acción, aunque se deje entender. Se deja entender que es una acción. Por ejemplo, de tantos ejemplos que yo puedo mostrarte, un ejemplo. De tantos ejemplos. Yo estoy frente a la computadora. Yo estoy frente. Y tú puedes decir, ah, qué bien, estás viendo una película, estás viendo un videíto. No, no, no.
Estoy usando el verbo estar, que es un verbo estar, y se confunde uno. ¿Estás viendo un video? ¿Estás viendo una película? No, estoy frente a la computadora. Eso es un verbo copulativo. Al usar el verbo estar, pero el hermano está usando un verbo estar, o estoy, está bien. Pero los verbos copulativos, al usar los verbos infinitivos estar o ser, y los verbos copulativos no dicen nada, no dicen ninguna acción, porque te hablan de estado y de condición o de estado. Estoy ahí sentado. Habla de estado y de condición o de estado, pero los verbos copulativos no hablan de una acción. No se dice que estoy haciendo ninguna acción. No estoy tecleando. Esto es una acción teclear. Sí, es teclear. Mirar, esto es una acción. Estoy sentadito frente a la computadora. Otro ejemplo de un verbo copulativo. Usando los verbos infinitivos ser o estar, o ser o estar, o estamos o somos, depende. Yo estoy en la cocina. Yo estoy en la cocina. Entonces tú preguntas, ¡ay, qué bien! ¿Estás cocinando? ¿Tú estás cocinando? No, yo no estoy cocinando. No estoy cocinando. Yo no estoy realizando una acción de cocinar. Yo no estoy tomando un plato, una cuchara, una olla, llenándola de agua. No, no, estoy en la cocina. Estoy usando el verbo estar. Estoy en la cocina. Pero no estoy haciendo nada. Esos son los verbos copulativos. Copulativo. La palabra avergonzar de la palabra vergüenzo es un verbo que indica una acción que Pablo está haciendo, y la acción es juntamente a un negativo que está aquí. El negativo está aquí, míralo aquí. No, la acción es no avergonzar. No avergonzar, ¿ok? Porque esa es la acción de que no se avergüenza de llevar, que es otro verbo infinitivo de anunciar, otro verbo infinitivo, llevar, anunciar, traer o llevar, anunciar un evangelio. Pero entonces se está hablando de llevar, anunciar, predicar, que son verbos infinitivos, y está usando otro verbo que es el verbo avergonzar, que en el griego aparece como avergonzar. Entonces no se avergüenza, no hace una acción, no realiza una acción de avergonzarse, de llevar un evangelio. Y dice aquí, no me avergüenzo de él, con el artículo de contacto del evangelio que él está predicando. Por lo tanto, esta palabra avergüenzo o avergonzar es un verbo regular, no es un verbo copulativo en este caso, ¿ok? En comparación con los verbos acopulativos. Perfecto, ok, gloria a Dios. Dice así, pues es poder de Dios para salvación a todo. Dice aquí de. Ok, aquí yo veo una preposición de. Vamos a compararlo aquí, ¿ok? Estos estudios son importantes, pero toma tiempo. Toma tiempo, los estudios toman mucho tiempo, ¿ok? Perfecto, dice, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Ok. Sería correcto decir a todos los que en Él cree, en Él, usando un artículo definido, Él, ok. Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Ok, aquí dice una palabra a que es como una preposición. La palabra a es que perfecta, es una preposición a. Y se complementa con a todos los que en él creen. A todos. Ok. La forma correcta es lo que dice aquí. A todos. A. No se dice de todo. Aquí dice de todo aquel que cree en él. No está, aquí está incorrecto.
la traducción está incorrecto. Incorrecto. No se dice de todo. No. Se dice a todo aquel que cree. ¿Ok? A todo aquel que cree. Que es la forma. Vamos a ver cómo lo expresa aquí en el léxico del griego. Vamos a ver cómo lo expresa el artículo y la preposición, si es que hay alguno, una preposición o un artículo, no estoy seguro, vamos a ver. Porque no me avergonzo del Evangelio, porque el poder de Dios es para, aquí hay una preposición para salvación, que es un artículo, a todo el que cree. Aquí está, ¿ves? ¿Ok? A. Aquí hay una palabra a, que es una preposición. A todo el que cree. ¿Ves? Que aquí hay un artículo. Hay un artículo. Cuando se dice a todo el que cree, está definido exactamente a quiénes. A todo el que cree. No es a cualquiera. No se está refiriendo a cualquiera que crea, pues bien, pues será salva, a cualquiera. Pero ¿quiénes son esos cualquiera? ¿Quiénes son esos cualquiera? Pero cuando se dice a todo el que crea, está definiendo algo más exacto. Aquellos que crean en el Evangelio de Cristo. De Cristo. A todos aquellos que en Él crea, Él con un artículo. La forma correcta es a todos aquellos que crean o a todos aquellos que en Él crea, que esa palabra en Él, el artículo Él, pues se está refiriendo al Evangelio o a Cristo, como quiera, sea el Evangelio de Cristo o sea directamente a Cristo, con el artículo Él, que está definiendo algo concreto y definido seguro, que no es algo indefinido, indeterminante, que no se sabe qué, a quién es o a qué creer con exactitud. Perfecto, ok, vamos a seguir. Aquí dice a todo aquel que cree en Él. Ok, que esa palabra en Él es un artículo y aquí yo veo que Él es un artículo definido y está en letra mayúscula. Al estar este artículo definido Él en letra mayúscula, está señalando más que el Evangelio, está señalando a Cristo como un agente, como el agente, como el algo principal que cree en Cristo. Entonces, está usando que cree en Él, que en vez de mencionar a Jesucristo, pues está usando un artículo y ese artículo se está refiriendo a Cristo como si fuera un pronombre, pero está usando, en vez de un pronombre, lo usa como un artículo definido y el artículo está en mayúscula, que esa palabra al que cree en Él, ese Él es Cristo, obviamente, y está en letra mayúscula el artículo, ¿ok? Entonces dice a todo, se supone que es a todo, ¿ok? Vamos a corregir esto, no es de todo, a todo aquel que cree en Él, ¿ok? O que cree en Él. Ya sea de los judíos, ya sea de los judíos primeramente, y se repite otra vez, ya sea de los gentiles. Sería correcto decir ya sea de los judíos primero, o la palabra o, que es un nexo, sirve como un nexo o una conjunción o nexo. La forma correcta es poner un o. El o es una conjunción o un nexo, un enlace que para continuar o a los gentiles, que es la forma correcta. Usar un nexo que es o. Perfecto. Okay. Aquí yo veo cuando dice para salvación a todos, que es la forma correcta, el que cree. Entonces hay una subordinada. Fíjate que yo estoy viendo aquí una subordinada y una a salvación a todo que él cree, que viene siendo como una condicional, perfecto, una condicionante, que la salvación está subordinada, que no todos van a ser salvos, ¿ok? No todos van a ser salvos. Ay, hermano, el evangelio es para todos. Escucha, tú no me entendiste. Atiende, listen to me, atiendan.
Yo sé que el Evangelio es para todos, eso yo lo entiendo. Claro que sí, yo lo entiendo, estamos claros. Pero que la salvación está subordinada a los que creen. A los. Esa es bien importante, a los. Usa un artículo definido que es los. ¿Ve? ¿Ve? No dice a cualquiera. No dice a cualquiera. No dice a los. ¿Ve la diferencia? La diferencia que dice a cualquiera, pues, es muy diferente a los que creen. La palabra a los que creen es una condición, que la salvación no es para todos. No todos van a ser salvos. Pero el Evangelio es para todos, hermano. Sí, te entiendo, te comprendo, yo lo sé. Es para todos sin hacer distinción, sin hacer prejuicio. Estamos claros. Pero no todos van a creer para ser salvos. Porque el Evangelio es solamente a los que creen. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que hay una condición para ser salvo. Es la fe. La condición es un medio y es una fe si creen. A los que creen, es decir, como si creen, a los que creen. A los que creen. Entonces el Evangelio no es para todos. Es aquellos para los que creen para ser salvos. Si creen, serán salvos. Si no creen, no serán salvos. Continuarán siendo condenados. Continuarán siendo condenados, ¿ok? Entonces dice, primeramente a los judíos, que muchos de los judíos rechazaron, y segundo, ya sea primero a los judíos y luego a los gentiles, que luego pasó a Pablo para los gentiles, que son el gestante de las naciones paganas gentiles también, que pasó el evangelio para que continuaran los gentiles, continuaran oyendo y recibiendo el mensaje del evangelio por medio de Pablo, el apóstol. Perfecto. Ahora, esta palabra vergüenza, pues ya sabe que es un verbo en comparación a los verbos copulativos. Los verbos copulativos hablan de una acción, pero que no se dice que está dando una acción. No se dice que está haciendo una acción los verbos copulativos. Aquí se dice que hay una acción. Y la acción es que no me avergüenzo. Una acción que se está realizando de llevar un evangelio específico. Que yo no me avergüenzo de llevar el evangelio de la gracia, del mensaje de la fe. No me avergüenzo. Perfecto. Versículo 17. Que no me vaya a hacer pasar lo mismo en la otra vez. ¿Por dónde voy? Ok, me falta poco. El primer video me pasé de tiempo. Versículo 17 dice, porque por medio de él es revelado la justicia. Él, ¿cuál es? ¿Qué definición tiene la palabra él, que es un artículo, está en letra mayúscula? Ok, por medio de él es revelado la justicia. ¿Cuál es ese él? Pues por medio, el contexto dice que es él, está refiriéndose, el contexto dice que es el Evangelio de Cristo. Ese es el contexto, el Evangelio de Cristo. Por medio de ese mismo Evangelio de Cristo, pero dice él, ¿verdad? Pero dice, porque por medio de él usa un verbo es que expresa algo total, completo, definido, concreto, es revelada, que aquí vemos un verbo auristo perfecto, revelada, que ya está hecho, que es revelada, que ya la revelación está hecha, no se dice que va a ser revelada, o se dice que va a ser revelada la justicia. Por medio de creer la justicia va a ser revelada, no, se dice que ya está revelada la justicia. Y la justicia tiene que ver con la justificación, que ya está hecha la justicia. ¿Estás contento, papá? Cuando se habla de justificación te pones contento. ¿Eh? Gloria a Dios. Bien, por medio de él es revelada, auristo perfecto, ¿ok? La justicia de Dios, la artículo definido. La justicia, que es un sustantivo, es una preposición y le sigue Dios también. La justicia es la justicia de Dios, toda esa oración, la justicia de Dios se le conoce como gramaticalmente como un genitivo posesivo, porque es la justicia que tiene Dios para proveer a los pecadores. La justicia de quien tuya, no, porque tú no te salvaste por tu propia justicia. Tú no te salvaste por tus propias obras, te salvaste por la justicia de, usando la preposición de,
justicia de Dios, que es un genitivo posesivo. Los genitivos posesivos en griego hablan de posesión, de pertenencia. Tomando un ejemplo, la casa de Juan. ¿Cuál casa? Pues la que posee Juan, la casa que le pertenece a Juan, la que de Juan. El cajo de Juan. ¿Cuál cajo? El cajo que posee Juan, que tiene Juan, que habla de posesión, pertenencia. Pues cuando se habla la justicia de Dios, ¿cuál justicia? Que tú fuiste salvo por tu justicia, por tus obras, por tus méritos. No. Es por la justicia de Dios. Entonces dice que está revelada. Ya no hay que hacer nada más, ya está revelada, ya la justicia está hecha. Lo que hace falta es que el pecador crea por la fe sin añadirle ninguna justicia propia. Gloria a Dios. Entonces dice la justicia de Dios por fe y para fe, por fe para fe. Como está escrito, el justo será salvo por la fe. El justo será salvo. Esta palabra será es un tiempo futuro, indicando que si hay fe, el resultado es que será justificado. Si cree, el contexto dice, si cree, será salvo. Será salvo. Cuando hemos creído, pues ya somos salvos. Ya. Esa palabra ya indica un perfecto listo, que ya somos. La acción está hecha. Ya tú eres justificado por haber creído ya. El justo será. O sea, que no se dice que seremos justificados. Depende. O sea, no hay condición. En el contexto de si eres un pecador o no eres un pecador, tienes que abandonar el pecado para que sea justo. No, pues no, Señor. No, Señor. El pecador no se dice que tiene que abandonar el pecado. No, Señor. Estamos incorrectos. No se dice que el pecador tiene que abandonar el pecado, porque se dice que el pecador será justificado en su condición, siendo, por eso es que Pablo dice Romanos 5, 8 y 9. Perfecto, ok. Romanos 5, 8 y 9 dice, vamos a leer. Romanos 5, 8 y 9 dice, ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, cuánto más pues siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira. Significa que el pecador en su estado de ser pecador, ¿verdad? Dios no le demanda nada, solamente le demanda que crea. La justicia está de jamar al pecador, no es al cristiano. Es al pecador, es al pecador. La buena noticia está derramada al pecador que cree. Si cree siendo pecador, no se dice tienes que abandonar el pecado. Eso no se dice. Así que no tuerza la palabra. No se dice que el pecador tenga que abandonar. Se dice que siendo un pecador, fuimos librados del poder del pecado al creer. El pecador recibe la justicia por su fe y no la recibe dependiendo de sus obras o sacando su pecado, quita, pongo, no, sino en el estado de pecador, al creer por la fe, recibe la justicia, que es la justificación. Es declarado justo. Es declarado justo y todo depende si crees en Cristo Jesús, por la salvación, por la fe. ¿Ok? Perfecto. Ok. Gloria a Dios. Ok. El justo será salvo por la fe, no por la ley ni por las obras que haga. Obviamente nosotros, la iglesia, ya somos salvos. Nunca ha sido por las obras, ni por dejar de hacer o dejar. Es que por la fe ya tienen la salvación para siempre. Terminé. Qué bueno. Terminé. Vámonos. Tengo otro mensaje que dar, hermano. Dios te bendiga. Dios te me guarde.